Iglesia Evangélica Libre El Cordero trae el día de hoy para ti el mensaje Superando la tentación en un mundo caído, a cargo del pastor Max Vargas. Acompáñanos a descubrir de qué manera Dios desea que enfrentemos victoriosos cualquier tentación, y también acompáñanos a alabarlo juntos en compañía de nuestro grupo de alabanza. Estamos muy felices de tenerte una vez más con nosotros. Bienvenido.
nada se iguala a Él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. ¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en este día, acompañándonos aquí en la iglesia El Cordero, aquí en Chihuahua. Nos da mucho gusto que puedan escuchar este mensaje porque sabemos que en medio de esta pandemia, de esta enfermedad que del coronavirus, no hemos podido congregarnos como quisiéramos, pero al menos tenemos este recurso de poder llegar a ustedes a través de estos medios. Y antes de empezar con el mensaje, quisiera que eleváramos una oración ante Dios para pedirle que Dios nos dirija a través de este mensaje. Señor bendito, gracias, Padre nuestro, gracias, Señor, porque en medio de esta crisis, esta global, de esta enfermedad, de esta epidemia, Señor, tú has protegido nuestras vidas, has estado al cuidado de nosotros, Señor. Pero sabemos que algunos están enfermos y te pedimos por ellos en este momento, Padre. Tú les bendigas, les sanes, Padre, les cuides. También te pedimos por aquellos en nuestra iglesia que tienen necesidad y que a raíz de la situación económica han perdido sus trabajos, sus negocios, su medio de vida. También te pedimos, Señor, que tú proveas. Y también, Señor, que en medio de este aislamiento algunos habremos de sentir el aislamiento, la soledad. También te pedimos, Señor, que tú cuides de nuestra alma, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, que podamos dirigir todo a tu nombre, Señor, y que podamos aprovechar este tiempo para poder acercarnos a ti, Señor, buscar tu rostro, buscar tu dirección. Bendícenos, pues, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Superando la tentación en medio de un mundo caído. Si vemos en el fondo de nuestro corazón, si observamos en el fondo de nuestro corazón, el centro de todo pecado, el centro de todo error, acecha siempre allí el orgullo y la arrogancia. Allí acecha mi manera de hacer las cosas, mi opinión es lo que cuenta, allí reside el yo, el mí, el mío. Independientemente del tipo de pecado o cualquier conflicto que hayamos tenido con una persona, con un amigo, con un pariente, con un hermano o una hermana de la iglesia, independientemente de eso, podemos rastrear las huellas y encontrar que la fuente siempre fue el orgullo. En 1 Corintios 10, Pablo, del versículo 1 al 13, nos está diciendo que así como la noche sigue al día, así como el invierno sigue después del otoño, así como agosto, después de agosto sigue septiembre, así también podemos predecir que después del orgullo siempre hay pecado. El orgullo siempre lidera el pecado, la arrogancia y la autoimportancia nuestra siempre nos llevará al error. En el capítulo 9, Pablo nos habla cómo un atleta debe controlar su cuerpo para poder debe controlar su cuerpo a través de su mente y su voluntad. Y así Pablo dice, el creyente en Cristo Jesús, en su conducta, en su carrera espiritual y en su ejercicio, en el dominio de su vida,
debe ser disciplinado y diligente. Así como el mismo Pablo lo hace para que no sea descalificado. De hecho, él lo habla en el último versículo del capítulo 9. Dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Aquel hombre fiel que ha predicado y que ha servido al Señor, él tiene el temor de que pudiera ser eliminado. Y lo vamos a explicar por qué. Cuando llega Pablo al capítulo 10, le dice a los corintios, déjenme reforzar esta enseñanza que les acabo de dar en el capítulo 9, dándoles un ejemplo. Y el ejemplo es Israel. A pesar de ser privilegiados con el llamado de Dios, de ser llamados el pueblo de Dios, de ser testigos de grandes milagros, de ver la intervención sobrenatural del Señor una y otra vez, de ver de primera mano los milagros de Dios en sus vidas, a pesar de eso, su corazón se llenó de incredulidad y de orgullo. Y todos, absolutamente todos, fueron descalificados de entrar a la tierra prometida. Solamente 2 familias, la familia de Caleb y la familia de Josué, pudieron entrar de la primera generación a la tierra prometida. Espiritualmente hablando, Pablo les está hablando a los corintios que esto también es algo importante para nosotros, el conocerlo. Y así como lo dice a los de Corinto, también nos lo dice hoy en día a los cristianos del siglo XXI. Los corintios se sentían súper espirituales, se sentían espiritualmente superiores, se sentían que ellos eran inmunes a la tentación en medio de un ambiente muy similar al que estamos viviendo nosotros, de un mundo caído, de perversión, de inmoralidad. Se sentían con más y mayores dones que los demás creyentes de la iglesia. En pocas palabras, eran salvos, eran bautizados, eran santificados y se sentían satisfechos. Muchas veces caemos en esta situación. No les faltaba ningún don espiritual, se sentían fuertes y maduros, se sentían y pensaban que podían vivir la vida como quisieran. Y Pablo les está diciendo en este capítulo 10, cuidado, están autoengañados. Ustedes están poniendo en peligro su vida espiritual. Están viviendo en los límites de la libertad que Cristo les ha dado. Y están a punto de caer. Están relajando sus libertades al extremo y están a punto de alcanzar el no retorno. Entonces les invito a que leamos este pasaje y dice en el versículo 1 del capítulo 10 de 1 Corintios, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y quiero que recuerden que el versículo 12 es clave aquí, porque aquí es la parte donde
hace un énfasis Pablo con esa palabra, así que, o por lo tanto. Entonces, empecemos con tres cosas, tres ideas de estos versículos. Y si usted está tomando notas, le invito a que los escriba. Primero, el privilegio de la gracia, los primeros 4 versículos. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Primero que nada encontramos que el privilegio de la gracia, y nunca, pero nunca, y le digo a usted, nunca se le olvide que la gracia de Dios es un privilegio increíble, infinito de parte de Dios para nosotros, que nos fue dado a través del sacrificio de Jesucristo. Un sacrificio infinito donde Él pagó por nuestros pecados, dando su vida para que nosotros pudiéramos alcanzar esa gracia, ese favor de Dios, Él pagando por nosotros. Pablo está haciendo una petición apasionada aquí, una súplica, diciéndoles, recuerden lo que les pasó al pueblo de Israel. Dios escuchó su clamor y les mandó un libertador a todos. Mandó 10 plagas sobre los egipcios y guardó a todo el pueblo de cualquiera de estas calamidades. Dios reveló a todos el poder sobrenatural que Dios tenía y se lo reveló a ellos una y otra vez. Partió el mar rojo, proveyó de alimento, proveyó a todos de una columna de nube para cubrirles el sol en el día y una columna de fuego en la noche. ¿Y qué pasó después de todo esto? ¿Qué pasó? Algunos de ellos, casi todos ellos fueron descalificados para entrar a la tierra prometida, como lo decía hace un rato, porque cayeron en idolatría, en inmoralidad, en rebelión. Y Pablo le está diciendo a esos corintios de esta carta, y nos lo está diciendo a nosotros, a esas personas autoconfiadas que dicen que esto no me va a pasar. Por favor, aprende de esta lección. No permitas que esto te suceda. No solo fueron liberados por los egipcios, sino que todos fueron bautizados en Moisés. Y quiero abrir un paréntesis para entender esto de por qué fueron bautizados en Moisés. Primeramente, la palabra bautismo o el bautismo es primordialmente un testimonio público donde nos identificamos y hacemos una declaración de fe. En este caso, aceptando la conducción de Moisés, el pueblo de Israel estaba sometiéndose e identificándose con la fe que tenía Moisés. Entonces, fueron bautizados, fueron identificados con la fe de Moisés. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque ellos no tenían su propia fe. ¿Y por qué? Porque cada vez que enfrentaban un problema, inmediatamente querían regresarse a Egipto, querían regresar a las ollas de carne. Entonces, no solo fueron los israelitas libertados de la esclavitud y además también se identificaron con Moisés, pero también fueron cuidados, protegidos, fueron provistos de alimento de parte de Dios. La gracia de Dios cayó sobre ellos de una manera física y también espiritualmente. Sin embargo, no hubo una reacción correcta. El segundo punto lo podemos ver en el siguiente versículos del 5 al 10. El orgullo de la vida frecuentemente sucede cuando tomamos la gracia de Dios de manera superficial. El orgullo, la vanidad de la vida, eso hace siempre el orgullo en nuestras vidas. Todo el pueblo de Israel fue receptor de la gracia común, la bendición común de la libertad. Todo Israel se identificó con la fe de Moisés. Todo el pueblo recibió la provisión en el desierto. Pero de todo el grupo de casi 2 millones de personas, solamente, como lo comentábamos ahora, hace un momento, solamente la familia de Josué y Caleb, de esa primera generación que salió, llegó a la tierra prometida.
Entonces, ¿de dónde viene el orgullo del creyente? ¿De dónde viene la soberbia del creyente? Viene de usar incorrectamente la libertad que tiene en Cristo. Y lo vuelvo a decir, viene de usar incorrectamente la libertad que tiene en Cristo. El orgullo viene de usar incorrectamente las bendiciones de Dios en nuestra vida. El orgullo y la soberbia vienen de ser antropocéntrico, centrado en uno mismo, en lugar de ser centrado en Dios. El orgullo viene de autocomplacerse, en lugar de decir día tras día, Señor, ¿en qué te puedo complacer? El orgullo viene de poner la confianza en uno mismo, como este pueblo de Israel, en lugar de poner la confianza en el Dios Todopoderoso. Entonces, en este pasaje Pablo nos está exhortando y le dice a los corintios y nos dice a nosotros que cuando los creyentes no sujetan sus apetitos al dominio, al control de Cristo, están en peligro. Cuando creyentes no ejercitan el autocontrol bajo el poder del Espíritu Santo, están en peligro. Cuando los creyentes no controlan su temperamento, sus emociones, sus acciones, su libertad, ellos pueden quedar descalificados, así como quedó esa generación descalificada. No estoy hablando de la pérdida de la salvación, no me malentiendo, estoy hablando de perder las bendiciones y los privilegios que Dios tiene para ti y para mí. Se complacieron y se hundieron en el murmullo, se complacieron y se hundieron en la queja, en la ingratitud con Dios. Se complacieron en estilos de vidas descuidadas, inmorales, y empezaron a ser descalificados por Dios. Y los vemos en el versículo del 7 al 10. Dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Versículo 7, idolatría, lo podemos ver ahí. Versículo 8, inmoralidad sexual. Versículo 9, tentar a Dios. Versículo 10, quejas y murmuración. ¿No se parece todo esto al mundo en que vivimos, en que estamos rodeados? Por eso Pablo insiste y dice, tomen de ejemplo al pueblo de Israel. Cuando Moisés subió al monte para recibir los 10 mandamientos, los israelitas persuadieron a Aarón, una persona que tiene una fe muy débil, y le persuadieron los israelitas a que se construyeran un ídolo de oro, un toro llamado Apis, que representaba al gran dios egipcio Osiris, el dios del poder. Construyamos el toro y hagamos fiesta para adorarle. Añoraban sus tiempos ahí en Egipto. Pongámonos ebrios como lo hacíamos en Egipto. Yo puedo alegar que soy cristiano y que esto no me puede pasar, pero es cuestión de hacer memoria un poco y puede llegar a nuestra mente algunos nombres de personas que ya están en esa situación. Por favor, les pido que entiendan lo que les estoy diciendo. Idolatría empieza y termina en el corazón. Cuidado con la idolatría en nuestras vidas, hermanos. Lo que constantemente ocupa tu corazón, lo que constantemente ocupa tu tiempo, lo que constantemente ocupa tus fuerzas, lo que constantemente absorben tus finanzas, fuera de Dios, eso es idolatría. Eso es idolatría. Seas advertido, dice Pablo, ve, observa lo que le sucedió al pueblo de Israel. En el versículo de Números 21:6 dice, y Dios envió entre el pueblo serpientes ardientes, en Números 21:6, que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel.
Dios los castigó por su idolatría, su rebeldía, su inmoralidad, sus quejas, su murmuración. Se mostraron descontentos de haber salido de Egipto y de estar siguiendo a Moisés, de estar siguiendo al Dios Todopoderoso. Pero finalmente llegamos a la lección, la conclusión de Pablo en los siguientes versículos. El principio que quiere Pablo que aprendamos. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a ti y a mí. En estos versículos Pablo deja muy claro, que esta descalificación de los israelitas desobedientes son un ejemplo para nosotros. Es una advertencia para nosotros. Es porque nosotros podemos caer en ello. Tú y yo podemos caer en ello si somos negligentes, si somos descuidados en nuestra vida espiritual. Podemos caer descalificados. No solamente la lección era para los hebreos, ni para los de Corinto. Es para ti, para mí, para cualquier cristiano del siglo XXI que está viviendo en este mundo corrupto y caído. En el versículo 11, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Tomemos como ejemplo esto en nuestra vida. Y luego sigue Pablo con el versículo 12 y dice así el versículo. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Todo aquel que tuerce el evangelio para sus fines, cuidado, nos estamos amoldando al mundo. Y déjeme darle mi traducción, versión Max Vargas de este versículo 12. De este versículo que dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Yo lo hubiera traducido, lo traduzco así. Por lo tanto, aquel que se siente machín, aquel que se siente confiado, aquel que se siente muy aguantador, cuidado, porque puede caer. Sea advertido. A medida que vemos que aumenta el descuido del creyente a la obediencia a la palabra de Dios, también aumenta la tentación. A medida que vemos que aumenta el descuido del creyente a la obediencia a la palabra de Dios, también se debilita nuestra vida espiritual a la resistencia, al pecado, a la tentación. A medida que vemos ese progreso y vemos la apertura a una interpretación personal de las Escrituras, equivocada de la Biblia, también da lugar a que se cree un sistema de creencias equivocadas que se entretejen entre nosotros. Seamos advertidos. Entre más confianza nos tengamos, más vulnerables somos al pecado. En tiempos que nos sentimos espiritualmente fuertes y no nos preocupamos de nada y ni siquiera buscamos el rostro del Señor, tenga cuidado, sea advertido, está viviendo en un mundo caído. Más bien es el tiempo de lanzarse a los brazos del Señor, en los brazos de su misericordia. En el versículo 13, finalmente, Pablo nos da un recordatorio. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La palabra la palabra tentación en este pasaje quiere decir prueba. Somos tentados y probados constantemente en nuestra vida espiritual. Y le mentiría yo si le dijera que en todas las pruebas, en todas las tentaciones, yo he salido airoso, exitoso. Me gustaría decirles eso, pero no es así. He pedido perdón también al Señor. Y la clave es qué hacer en medio de esa tentación. No quedarse caído, no quedarse allí.
oro constantemente y usted y yo debemos de orar constantemente para que el Señor nos dé las fuerzas necesarias para estar resistiendo esas tentaciones, esas pruebas. Y Pablo culmina con el versículo 13 y dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Él es fiel, Dios es fiel. Él provee una salida al momento de la prueba. Ahora, la salida no se da ni se presenta en el momento de la tentación o inmediatamente de la tentación, sino tiempo después, porque la tentación y la prueba tienen fines de parte de Dios en su soberanía y en su voluntad para probarnos, para hacernos crecer, para hacernos madurar. El mensaje aquí de este pasaje es que debemos de resistir, pero la promesa es que no vamos a ser probados en algo que no podamos resistir. Esa es la promesa, pero tenemos que resistir. Y una vez resistiendo, y una vez que el Señor en su voluntad y en su soberanía, Él nos presentará la puerta, la salida para salir de esa situación. Esa, mi hermano, mi amigo, esa es la promesa. Termino con esta historia. El famoso libro del progreso del peregrino, un libro que deberíamos de leer todos los cristianos o que debiéramos haber leído ya. Un libro que se escribió en la cárcel en el siglo XVII por el autor John Bunyan, allá en Inglaterra. Y estaba en la cárcel porque lo habían encarcelado por haber predicado el evangelio, sin permiso del gobierno. Entonces, en ese libro, en una de las escenas, dos personajes, Cristiano y Esperanza, se duermen en un campo donde el dueño era un gigante y el gigante se llamaba Desesperación y se enojó de que estuvieran ahí en su lugar, en sus terrenos, los encuentra y los toma, los agarra y los lleva a su castillo, un castillo oscuro, lúgubre, que se llama el Castillo de la Duda. Allí en el Castillo de la Duda, este gigante los mete a un calabozo profundo y la esposa del gigante les dice, ahí van a estar, no van a poder salir, más vale que se quiten la vida. Sin comida, sin agua, allí estaban en el calabozo. Y cuando son dejados solos, Cristiano y Esperanza, empiezan a hablar entre ellos. Y de repente Cristiano recuerda que en su bolsillo él tiene una llave que se llama promesa, que puede abrir todas las llaves del castillo de la duda. Y le dice a Esperanza, vámonos, estoy seguro que esta llave abrirá las puertas del calabozo y abrirá cualquier puerta del castillo hasta que podamos salir de aquí. Y así lo hicieron. Abrieron todas las puertas, salieron del castillo y finalmente retomaron el camino del Señor hacia la ciudad celestial. Amado hermano, espero y es mi deseo y mi oración que te encuentres bien. Y que no estés jugando con el mundo caído que tenemos alrededor. Con esa idolatría, con esa inmoralidad sexual, con toda la murmuración, con la mentira, con el pecado. Pero tal vez has caído en rebelión, o has caído en idolatría, en moralidad, en pecado, en error. Y solo tú sabes, Dios sabe. Pero la promesa está aquí. Dice el Señor que Él te da la salida a cualquier situación en que estés, cualquiera que sea. Su palabra está allí para confortarte, para exhortarte, para enseñarte, para instruirte. Su Espíritu te puede llevar
fuera del calabozo como estos personajes. Y te puede hacer regresar a los caminos del Rey, a los caminos del Señor, a los caminos de su voluntad. Tomemos como ejemplo al pueblo de Israel y no vayamos a ser descalificados, porque fiel es Dios. Esa es la promesa. Dios es fiel. No os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que nos dará, y es su promesa, y Dios es fiel, nos dará también juntamente con la tentación, la salida, la tentación en medio de este mundo caído, para que podamos soportar y poder tener una victoria en Cristo Jesús. Dios los bendiga. Centro Educativo Siembra y Cosecha es una organización sin fines de lucro que surge de nuestra iglesia con el objetivo de apoyar con educación y asistencia alimenticia a comunidades vulnerables en la colonia Cerro Grande de la ciudad de Chihuahua. Desde el año 2009 brinda educación de nivel preescolar, primaria y recientemente secundaria a más de 60 niños y niñas. Y tú puedes ser parte del equipo de personas que les sigan dando la oportunidad de sobresalir y crecer. Siembra y Cosecha se sostiene principalmente mediante la fidelidad de donadores que ha dispuesto en su corazón sostener este ministerio en favor de todos estos niños y niñas. Te invitamos a considerar formar parte de este noble equipo. Para más información sobre este ministerio y cómo apoyarlo con tu donativo, puedes dirigirte a los siguientes contactos. A nombre de Centro Educativo Siembra y Cosecha te decimos gracias.